pueden, obviamente, que empiezan a concentrarse y a elevar su temperatura. El catalizador va a empezar a elevar su temperatura, más de lo que ya la tiene. ¿Sí? Pero puede pasar, por ejemplo, un vehículo que tenga una pérdida en alguno de los inyectores que no sirve bien y esté cayendo combustible de más. Voy a tener un catalizador que se me va a ensuciar más, se me va a contaminar más con una mezcla rica. Vamos al revés. Y otra cosa para la sonda importantísima. No va a ser la primera vez que cambian sonda, que no encuentran la falla, que sigue la luz del check prendida y han cambiado la sonda y se vuelve loco y la miden y la grafican y le tira cualquiera, cambiaron la sonda y siguen tirando cualquiera. A ver, si tenemos un sensor de oxígeno en el 1, primero, que sale del múltiple, ¿no? Antes del catalizador, el primero, ¿sí? Y yo tengo una pérdida en el caño de escape. Va a contaminar. ¿Qué va a entrar? Más oxígeno. Oxígeno. Entonces, préstenle mucha atención al sonido. Los catalizadores muchas veces se pican del lado de abajo, los tachos, porque algunos vienen de chapa, a otros vienen de acero inoxidable y demás. Pero se va concentrando abajo agua o gotas de agua, y después de su kilometraje de 80.000 que dura el catalizador, puede empezar a perder, que se escucha ese ruidito como que pierde el caño de escape. La sonda, ¿qué mide? Oxígeno. ¿Qué está entrando con un caño de escape roto? Oxígeno. ¿Qué va a hacer? Modificar los parámetros de la ¿Y qué es lo que va a hacer? inyección. La ECU. ¿Va a empobrecer o enriquecer? Con más oxígeno. Más oxígeno. Enriquecer. ¿Va a enriquecer? Sí. ¿Va a enriquecer? Y tengo el problema en un caño de escape roto, en una brida que se une en dos partes del caño de escape, por ejemplo, que está corriendo por la junta. ¿Sí? O está chupando aire. Sobre todo cuando desacelero. Acelero, desacelero, se mete el aire para adentro. ¿Sí? Entonces, es importantísimo, aunque parezca una pavada, si es un sensor de oxígeno, no puede entrar oxígeno exterior por ningún lado. Tiene que estar totalmente sellado el caño de escape y múltiple. No puede haber pérdida. ¿Sí? Ahora, si esto pasa después del catalizador, bueno, ya no mide nada. O sea, tengo la sonda 1 acá, catalizador, sonda 2 acá, y el caño de escape sigue, y en el silenciador de atrás lo tengo con un agujero y hace ruido, bueno, ahí no me afecta nada. Me afecta en el ruido, que es re molesto, nada más. Pero en cuanto a la inyección, no le va a hacer nada. Ahora, si lo tengo en el trayecto de entre sonda 1 y sonda 2, bueno, tengo un problema. Si estoy midiendo oxígeno, me está dando oxígeno, yo te lo mido. ¿Qué te hago? Engordó la mezcla. ¿Sí? Y los valores, aparte que van a leer, van a ser mezcla pobre, mezcla pobre, mezcla pobre, mezcla pobre. ¿Qué va a hacer la ECU? Rica, 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 rica. Te vuelvo loco. Y no le está prestando atención a una que parece pavada, algo que parece una pavada, pero que es recontra importantísimo. ¿Sí? La sonda 1, que es la que está antes del catalizador, o sea, el sensor de oxígeno, sonda 1, sonda lambda, como quieran llamarlo, los 450 mV del centro, que es la mezcla ideal o estequiométrica, que sería 14,7 partes de aire y una de nafta, esa es la ideal o estequiométrica, si consigue eso se quema absolutamente todo, es lo que va a tratar de hacer casi todo, no va a tratar, va a hacer todo el tiempo la ECU para que eso suceda. ¿Sí? De hecho lo logra. ¿Está? Y si no lo logra, ¿para qué está el catalizador? ¿Sí? Entonces, tengo una sonda que va a tirar como mínimo 0 volt y como máximo 1 volt. Esto es en la teoría. En la práctica, acá estamos poniendo que siempre una sonda, para que anda bien, va a estar trabajando entre 100 mV y 900 mV. ¿Sí? Tengan en cuenta que desde 450, que es el ideal, va a oscilar para rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre, rica, pobre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la ECU? Yo acelero, estoy pidiendo nafta, enriquezco.
se va rica. ¿Qué le dice la sonda? Mirá que está rica, empobrece automáticamente la esta. Mirá que está pobre, enriquece automáticamente. Mirá que está rica, y así automáticamente todo el tiempo. Esto lo tiene que hacer lo más rápido posible. Cuanto más rápido lo haga, mejor anda esa sonda. Cuando la sonda empieza a tener kilometraje, empieza a contaminarse, empieza a taparse y demás, empieza a hacer un dibujo más lento y a veces se queda en rica un rato, baja, se queda un rato en pobre, sube, se queda un rato en rica, o a veces está más lenta que una tortuga. Eso te va a traer consumo de combustible. O sea, la sonda todavía no murió, ahí se está moviendo. El chip no me lo prende, pero consume combustible como loco. Lo cual también es perjudicial para el catalizador. Entonces no cambiar una sonda ahí sería una boludez, digámoslo, porque estoy contaminando un catalizador al Pepe. Le pongo una sonda nueva que sea rápida, entonces va a corregir rápido, el catalizador se contamina menos. ¿Sí? Entonces la primera sonda es la que va a corregir lo que sale de adentro de los cilindros, la combustión, tiene que ser lo más rápido posible. Va a trabajar entre 100 mV a 900 mV. Se puede medir con un tester tranquilamente en escala de 2 volt continua. ¿Sí? El segundo sensor, o sea, el sensor 2, el que viene después del catalizador o el posterior, es igual. Los sensores son iguales. No hay uno que es distinto al otro en su trabajo, en su funcionamiento. Yo los puedo dar vuelta uno en el otro y mientras me llegue el cable y las conexiones estén igual, es lo mismo, ¿sí? No son diferentes, a eso voy. Pero en la segunda medición, o sea, esta medición yo la puedo hacer, acá está hecho de modo gráfico, en el escáner yo puedo graficar sonda 1 y graficar sonda 2, es lo que primero hacemos, es la primera cosa. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que ver en el gráfico cuando lo hago graficar? Que esto oscile y voy a ver a qué velocidad lo hace, cuánto lo hace y de dónde a dónde se va. Si no, se me queda un rato en rica, un rato en pobre y demás. Eso lo va a evaluar cada uno. Después de que midan 10 ondas se van a dar cuenta. Y si esto lo estuviera haciendo con un tester, es lo mismo que en el escáner. Yo estoy midiendo sonda 1 o mirando los valores. Cuando vayamos a mediciones en el escáner, miramos sonda 1 y vamos a ver que varían los números. Bueno, ¿qué va a hacer? 570, 180, 670, 540, 580, 330, de pobre a rica, de pobre a rica. Y cuán rápido pasa en el tester es lo mismo que el dibujo este que estoy haciendo acá. Que si yo graficara, cuánto rápido lo va a hacer el gráfico. Cuánto tarda en irse de pobre a rica. ¿Sí? Esa es la vida de que tiene la sonda, cómo está trabajando de rápido. ¿Está? En la sonda número 2, en la que está después del catalizador, ya pasó por el catalizador. Si el catalizador funciona, yo no puedo tener nunca el mismo gráfico que en la sonda número 1. Porque si yo tengo este mismo gráfico del sensor 1, pasó por el catalizador y ahora tengo el sensor 2 y el dibujo es igual a la sonda de arriba, es que el catalizador no está o no está trabajando, ya no sirve más. ¿Sí? ¿Cuál es el valor correcto que me tiene que dar una sonda número 2? Dijimos, en este caso está dibujado en la parte de mezcla pobre, porque está por debajo de los 450 mV, y tiene que ser una medición lineal, con pequeñas oscilaciones. Lineal, una línea recta como esta que está acá, no te puede dar nunca. Si te lo da, la sonda no anda, está muerta. ¿Sí? Igual en el tester, nosotros si vemos la lineal, sería 0. Te va a marcar un número. Un número fijo. Quieto. En donde quede, donde se haya clavado. El otro día nos daba una con tester que nos daba así en el escáner, en el gráfico, nos daba 400 o 300, pero quieta. Sí. No se movía para nada. No se movía nada. Nada. No puede no moverse nada porque es imposible. ¿Sí? Es imposible. Sí. ¿De qué depende que te dé rica o pobre? O sea, que esa línea esté abajo o esté arriba.
Depende del vehículo, de la gráfica que tenga dentro la eje. ¿Sí? Pero los dos valores están bien. Esto que nos estamos diciendo, yo digo lineal, porque no está haciendo oscilaciones. Este dibujo digo que tiene que, en la segunda sonda, darnos un gráfico lineal, pero con pequeñas oscilaciones, que no es lo mismo que una línea recta. ¿Sí? Si es una línea recta, está muerto, no hace nada de eso. ¿Está? Ahora, estas pequeñas oscilaciones, acá está en mezcla cobre. Lo mismo me puede dar, en algunos casos, en algunos vehículos, en mezcla rica. Lo cual también estaría bien. Mientras se cumpla esto de acá abajo, acá arriba, está bien también. ¿Sí? También puede tener que ver con cómo está el catalizador. ¿Sí? Pero mientras esté la línea y no se me vaya de pobre a rica, el catalizador está funcionando. ¿Está? Lo que decía antes, ¿cuál se va a contaminar más de las dos? Obviamente la primera se va a contaminar primero porque está recibiendo los gases quemados de la combustión. ¿Sí? Entonces, y esta está haciendo un trabajo que ya vienen los gases reconvertidos por el catalizador. Entonces, si esta sonda me deja de andar, esta sonda la pones en el 1 y la de, si algo se movía, la del 1, la pones en el 2, vas a tener una sonda que corrija, pobre rica, pobre rica, pobre rica, pobre rica, y la de atrás va a medir algo, total, ya pasó el catalizador. ¿Sí? Eso es lo que se suele hacer para estirar un poquito la agonía, digamos. ¿Sí? Esto lo puedo, obviamente, en el escáner medirlo en mediciones, en números, que va a ser lo mismo que en el tester, y puedo graficar, que es lo que vamos a hacer todo el tiempo, graficar sonda 1 y sonda 2, para ver justamente esto de dibujo, a ver qué está pasando. Yo acá sé si el catalizador está bien o está mal, y sé cómo está la sonda, cómo están de rápida, si no hay ninguna que esté haciendo esto, y demás. ¿Sí? Después dijimos, la mezcla estequiométrica son 450 milivolts, o sea que esa es la mezcla ideal. Si llegas a esa proporción, quiere decir que está entrando 14,7 partes de aire y una de nafta, o sea que se va a quemar absolutamente todo el combustible que hay ahí adentro, por eso se llama mezcla ideal. Eso está en los 450 milivolts. ¿Sí? Para arriba, para el lado del volt, es rica, y para el lado del 0 volt es pobre. ¿Sí? Después lo que dijimos también es que va a trabajar de 100 a 900 milivolts. Esa es la realidad, en la práctica. ¿Tá? Esto es más teórico lo otro. Pero en la práctica de 100 a 900 es donde se tiene que mover, en ese rango. ¿Tá? Y lo más rápido posible. Después dijimos, hay sondas de un cable que eran las más viejas, de 2 cables, de 3 y de 4. Las de un cable, señal y toma de masa de la carcasa de la sonda de escape. O sea, en el bloque del motor tenemos masa. La sonda de un cable, que yo la tenía por acá, sonda de un cable solo, va a tener el cable que tiene de señal, o sea el positivo de la señal, y la masa la toma de la carcasa del caño de escape. El caño de escape está unido al bloque, el bloque tiene masa. ¿Sí? Entonces tendría que poner el tester acá y al bloque. Y ahí en escala de 2 volt continua, porque es continua, me va a dar la medición. ¿Sí? Después tenemos de 2 cables, que ya la masa la toma del cable directamente, ya no lo toma de la carcasa. O sea que si tengo una sonda de 2 cables, una de señal y la otra es masa. Si me da menos 500 es porque tengo al revés el tester. Lo doy vuelta y ya me da valores positivos. ¿Sí? Si tengo 3 cables, 2 de la resistencia del calefactor, ahí ya empieza a venir con un calefactor. La sonda dijimos que empieza a ser eficiente a partir de los 300-330 grados. ¿Sí? Entonces, en un momento se empieza a poner calefactor en la sonda para que empiece a calentar más rápido. Por eso vienen con 4 cables, 3 o 4, hoy ya todas con 4, ¿sí? 4 cables. Bien, en este caso no se da la de los 2 blancos. Acá hay un caso que no se dan los 2 blancos, pero en la mayoría los 2 blancos son del calefactor. ¿Sí? Son del calefactor. El calefactor se alimenta con 12 volts, sépanlo. 12 volts. Y si quiero medir el calefactor
En contacto, muchas veces en muchos autos no me llega a 12 volt en contacto. Tengo que darle un toque de arranque y ahí van a ver que llega la alimentación al calefactor. ¿Sí? No lo prueben solo en contacto. Denle un toque de arranque y van a ver que ahí van a tener 12 volt de alimentación al calefactor. Entonces, cuando tengo 3 cables, 2 de la resistencia del calefactor, 1 de señal y masa de la carcasa. ¿Sí? ¿Cómo identifico eso si lo quiero saber? Y mido la resistencia del calefactor. Pongo en ohm y mido la resistencia. ¿Sí? Si la resistencia está cortada, no tiene calefactor y te va a saltar en el escáner falla de calefactor abierto. ¿Sí? 4 cables, los 2 blancos positivo y negativo para el calefactor y cable negro señal y gris masa. Esto puede variar según el modelo, como vemos varía, pero esto era una generalidad y después empezaron a cambiar en algunos casos los valores. Pero es cuestión de medir y me doy cuenta enseguida. ¿Está? La vida útil de una sonda es aproximadamente 80.000 kilómetros. Hemos visto que nos han durado 90, 100, 110, 120, hasta 130 te dura, ¿sí? En algunos casos. Pero el fabricante te dice 80.000 kilómetros. ¿Está? Si te duró 81, ya está, cumplió el fabricante, por lo que te digo. ¿Sí? Lo que pueda durar después está en cada uno. ¿Preguntas? ¿Dudas? No son de cobre los cables de la sonda, ¿no? No, por eso cuesta soldar cuando empalmamos. Si yo quiero tomar la medición con el multímetro, tendría que estar en marcha la cuestión. Sí o sí. ¿Qué querés tomar la medición de la sonda? Esto, sí. el gráfico de la sonda, en medición. No, medirla con el multímetro. Hace algo que yo no tengo en marcha el auto. ¿Va a marcar algo el multímetro? Sí, te va a marcar algo, pero no vas a saber nada. Ninguna referencia. No vas a saber nada. Lo pones en marcha, la desenchufás. La desenchufo. ¿Sí? La desenchufás y la medís. Si no, le metés alfileres por atrás como hacemos nosotros, Sí, conectada, con cocodrilo. Pones el test en la escala de 2 volt, lo dejas apoyado en el piso, porque lo vas a tener ahí abajo. La pones en marcha que caliente y ya te empieza a tirar los milivolts que está trabajando. Este dibujo que nosotros vemos acá te lo va a dar en valores como si lo produciéramos en mediciones en el escáner. Se va a ir de pobre a rica, de pobre a rica, de pobre a rica en números. Vos sabés que 450 para arriba es rica, 450 para abajo es pobre. En la escala de 2 volt en continua. ¿Sí? ¿Qué más? Sensor de ¿La check. carga funciona la sonda? ¿Cómo? Es decir, vos lo estás acelerando, cualquier RPM funciona o llega a una cierta RPM y corta la sonda. No, lo que corta es la inyección. Cada vez que nosotros tengamos un auto abajo y lo estemos escaneando, van a ver que lo tenemos regulando, dibuja la sonda, la vemos como dibuja, le pegamos una acelerada, se va rica, porque estoy enriqueciendo para que acelere. ¿Sí? Cuando suelto el acelerador van a ver que cae a pobre, porque corta la inyección. Siempre va a ser eso. Se va a ir a pobre y vuelve a hacer el dibujo. Acelero, enriquece porque le estoy mandando nafta, pidiendo y me la da. Corto la aceleración, corta la inyección, se va a pobre. Después sigue graficando. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? Esta está media blanquecina. Ahora vamos a ver el tema de los colores. Se los voy a mostrar para que lo vean. Hay algunos colores muy particulares. Bueno, esta es una sonda nueva, ¿no? De 4 cables. 4 conexiones con calefactor. Esta de las más viejas, de un cable solo. Estas no tenían calefactor. Y empezaba a trabajar a los 300, 330 grados. ¿Consultas, dudas, preguntas? ¿Los cables no son de cobre por algún motivo en particular o Temperatura. aguantan mejor la temperatura? Sí. Siempre que hagan un empalme se suelen poner sondas genéricas, ¿sí? Que andan muy bien, algunas, otras andan más o menos, pero hay algunas marcas, no voy a decir marcas, pero después te las digo. Que andan muy bien, lo que tenés que hacer es cortar, empalmar con la ficha original, pegar una soldada a cada cable. Nosotros lo que hacemos es entrelazar los cables, darle media vuelta
y ahí soldamos una punta de estaño, ¿sí? Estañamos. Le pasamos termocontraíble, el termocontraíble pasarlo antes de soldar, pasar con termocontraíble antes, después calentamos y dejamos todo el termocontraíble y después le ponemos la malla protectora, que esta malla es como si fuera amianto, pero el amianto está prohibido porque es cancerígeno, pero es algo parecido al amianto para que se banque la temperatura. No se olviden nunca de la temperatura de esto, ¿sí? Obviamente la primera sonda y la segunda sonda lo que va a cambiar es el largo del cable. Entonces cuando quieran hacer el cambiazo lo que van a tener que hacer es cortar los cables y cambiar la ficha por el largo del cable. Y siempre midan, no se vayan a quedar cortos, ¿sí? Lo mismo que si ponen una sonda genérica, que andan muy bien, para no comprar una original porque andan igual muy bien, realmente. Hagan una buena conexión. No es cortar cable, darle 2 vueltas y ponerle cinta aisladora. A la temperatura que está esto, se salió en 3 horas. La cinta hace así, se cae para abajo, ¿sí? Se le va el pegamento. Entonces por eso va termocontraíble, con una puntada de soldadura y termocontraíble para proteger. Y si no lo protegiéramos con este mallado, puedo llegar a derretir el estaño con la temperatura del catalizador, en este caso que está cerquita, ¿sí? Entonces por eso también es importante el mallado, que no es un pedacito de cubre cable, no. Si lo miran por dentro, el otro día lo abrimos con una trincheta para hacerlo, que está filmado, se ve lo que tiene adentro el cable, que es justamente para proteger la temperatura Y otra cosa, el plástico que recubre al cable, van a ver que es mucho más duro que un cablecito común. Cuando quieren cortar para pelar, se les corta el cable. Quieren cortar para pelar, se les corta el cable. Caliéntenlo con un encendedor, pinza y alicate junto y lo abren, ¿sí? Porque es otro nivel de plástico por la temperatura a la que está exigida. No se olviden que esto está puesto en el caño de escape, la temperatura que tengo en el caño de escape, y empieza a tener la temperatura toda, ¿sí? Es una cuestión de conducción, se va disipando. ¿Está? ¿Alguna pregunta más? Así pasamos lo de... ¿Podemos llegar a tener casos que la sonda esté pobre por otro motivo? Y que le echamos un chorrito de nafta y la sonda empieza a oxidarse. Es una buena prueba esa que yo la vamos a hacer. Con una jeringa vamos a tirar a la ignición gotitas de nafta para ver cómo modifica y qué es lo que hace. ¿Y qué es lo que hace el rolente? ¿Qué es lo que hace el rolente? Podés probar un montón de cosas ahí. Si tuviéramos un vehículo con motor paso a paso, tendría que corregir enseguida. Entonces, a ver si el motor está clavado o no, por ejemplo, en un cuerpo mariposa motorizado, también tendría que, en ese caso, ni darse cuenta. Vos, con el auto, no tendrías que ni darte cuenta. Lo tendrías que corregir así. Un auto de hora te lo corrige así. Pero si le metés unas gotas de nafta, se va a ir a rica, te vas a dar cuenta que la sonda está trabajando. Y si tenés una chupada de aire, vas a tener una mezcla pobre, ¿sí? Y me hiciste acordar de lo que te iba a responder y me olvidé. En el catalizador al rojo también hay una posibilidad de que esté chupando aire en la admisión o en algún lugar de la admisión, manguera, sensor, no rinde a algún lado, y te esté generando el efecto soplete. La temperatura de dentro del cilindro se eleva un montón, por lo tanto empieza a calentar el catalizador también, ¿sí? Efecto soplete le llamamos a cuando tenés una cantidad de oxígeno extra que te hace, ¿se acuerdan del soplete que le damos más oxígeno para poder cortar algo, para elevar la temperatura? Eso es lo que se provoca dentro del cilindro, por eso se deforman los pistones, se derriten los pistones, yo lo he visto, por una chupada de aire, ¿sí? De meterle pata en la ruta y llegar, y eso no te lo marca la temperatura del líquido refrigerante, porque no es que la temperatura se me fue a 140, no te lo marca porque está sucediendo dentro de la cámara de combustión y vos no te das cuenta. Ese es el peligro del efecto soplete, ¿sí? ¿Qué más? ¿Algo más? Hay sondas también, perdón que pregunte tanto. Hay sondas que
empiezan a oxidar cuando las aceleras un cachito. Y Bueno, mantenés acelerada un cachitito y la sonda la dejás en ralentí, el auto no falla nada, pero queda una medición, o queda pobre o queda rica. ¿En la 1? Sí, siempre en la 1. ¿A temperatura? Normal. ¿Temperatura bien? Sí. Como para que dibuje. Ajá. La sonda está mal, está lenta. Está lenta. Vos lo mantenés un cachito acelerado y empieza a hacer una medición perfecta. Empieza a acelerar. Le soltás el acelerador y o queda rica o queda pobre. Está mal. Está mal la sonda. No puede quedar en rica ni en pobre. Pensalo. Te está dando una... Por eso te pregunto si el motor está a temperatura de funcionamiento. Y la sonda sobre todo. ¿No? Si la sonda está a temperatura de funcionamiento no se puede quedar clavada en rica o en pobre. Regulando tiene que dibujar. Y cuando acelerás tiene que hacer dibujos de rica e irse a pobre cuando cortaste de acelerar. Porque corta la inyección. Después vuelve otra vez a su lugar. Y así. Pero tiene que moverse siempre. Si no, no tenés lectura. Si no, no tenés lectura. No, la pregunta iba porque me volví loco con una Citroën del 1.6 válvulas. Viste que trae todas las entradas de descarga de gases. Sí. Y uno va para el canister y entran al vacío. Sí. Bueno, vos lo tenés en ralentí y la sonda morina. Vos le tapabas la descarga de gases donde tira el vacío, viste que va el coso, y la sonda empezaba a funcionar bien. Digo, ¿qué está mal? Porque le tapabas del lado donde venía el canister y seguía igual, muerta. Le tenías que tapar ese vacío y empezaba a oxidar. Se fue obviamente con el vacío tapado porque no le pude encontrar el defecto. Y una sonda nueva era. Pero el vacío tapado y estaba entrando aire. Claro. Vos tapaste un vacío. Yo tapé un vacío. ¿Está? Estaba Pero ese entrando. vacío viene en las descargas de gases, ya vienen así ese. Bueno, pero ahí tenés trabado una válvula PCB, por ejemplo. Abierta. Que es de recirculación de gases. ¿Trae esos coches? Y tiene que tener un venteo. Sí o sí. En el cárter siempre va a haber una sobra producto de la producción. ¿Sí? Por más que sea un auto 0 kilómetros. Siempre hay una sobra que pasa entre los aros producto de la combustión. ¿Está? Tanto en la compresión como en la combustión cuando explotó en la expansión. Entre los aros siempre va a haber un resto que va a pasar al cárter. Se empieza a acumular gases, se empieza a acumular. Si yo no los libero, rompe junta, rompe retenes. Lo que primero haga de fusible, se va. Por algún lado voy a salir. Necesita. ¿Sí? Entonces, venteo tiene que tener. Antiguamente, el venteo, en un Falcon teníamos un caño así para el costado, el venteo se tiraba afuera. Ya en los Fiat Uno, Fiat Duna y demás, ya recirculaba a la tapa de arriba que se llenaba de aceite, ¿te acordás? La parte de arriba del carburador o un poco el filtro de aire. Ya ahí se recirculaban los gases de escape. Que algunos cuando empezaba con el aceite arriba del carburador, lo que hacía es sacar ese cañito y ponerlo al costado y que ventee para afuera, otra vez, como antes. Cuando empieza la autoinyección, se empieza a recircular los gases de escape. Eso es lo que hace una válvula PCB. Si vos tenés una válvula PCB trabada, abierta, está pasando continuamente hacia arriba. Si llega vacío porque tiene una válvula. ¿Vos lo cañaste, no? ¿Seguiste para dónde iba el caño? Yo estaba, es decir, no me tiraba ninguna de esas válvulas, por eso digo, y hemos desarmado. No, pero es mecánica la válvula. Claro, por eso te digo, no lleva ningún sensor, no lleva No, nada. Es decir, no, es una válvula, el resorte y bola. La tenía el Tauro ya. Va arriba de la admisión, ¿no? O ahí cerca. Hay de distintos, hay 10.000 formas. Sí. Hay hasta en la tapa de válvula. A la arriba de la válvula. Hay hasta en la tapa de válvula. Que no, ¿cómo haces para probarla? Es un quilombo, por eso es un problema. Pero si vos anulás un vacío y la sonda empieza a dibujar bien, es porque está chupando aire, está entrando aire demasiado en la admisión y es una mezcla pobre, por eso no va, se clava en claro, pobre. pero no, viste que viene la manguera de vacío Sí. bien pegada así al múltiple. Esta. Sí.
Y acá viene otra manguera que va a la otra tapa de válvula. Y la otra manguera que sale de acá a la otra tapa de válvula. Sí. Que están separadas. Sí. Estas se unen acá. Este vacío se une acá. Y de acá sale la otra que entra desde antes del cuerpo de mariposa. Sí. Que eso sí, para mí es una descarga de gases. Pero el vacío, a eso es lo que yo voy. El vacío lleva algo ahí que yo lo tapé y el auto empezó a oxidar y el auto se tranquilizó porque siempre estaba nervioso. Habían algunas que tenían una reducción adentro en la T de conexión. En la griega esa. Claro. Puede ser T, Y, depende de lo que sea. A veces es una unión recta, depende. Que tenía una reducción adentro para que pase muy poquito, vos por afuera ves un caño así, pero por dentro tiene una reducción chiquita, cuando soplás te das cuenta. Otra es que se te tape por el carbón, no te olvides que es, aparte de producto de residuo de la combustión, vos tenés ahí vapores de aceite. Entonces, todo eso es lo que trabajábamos paso a paso. Esos gases, producto de la sobra de la combustión y vapores de aceite, era lo que trabajaban los paso a paso. Bueno, las válvulas PCB ahora. ¿Sí? Entonces, si vos anulaste un vacío y la sonda empieza a dibujar, es porque no estaba teniendo, ese vacío estaba trayéndole aire. Encima, trago, tapo ese vacío y después me tiraba reca pobre, digamos, como que si el auto estaba pobre, como reca, es decir, mezcla pobre me tiraba, y el auto no tenía la misma potencia. Me volví a escanear, la única falla es si la sonda no saltaba más porque oscilaba, pero después me saltaba como que el auto estaba empobrecido, digamos, empobrecido, ¿sí? ¿Se Sí, sí. Estaba pobre. La mezcla. La mezcla estaba pobre. Pero le sacabas otra vez el tapón y el auto se descajetaba totalmente. Pero no le encontraba nada. Yo le iba a empezar a cortar todo para ver qué hay ahí adentro. Lo único que me faltaba es sacar las tapas de válvula para ver si no hay algo ahí adentro. Pero no recuerdo que tengan. Encima no era muy viejo ese auto, debe ser un 2013. Es que a veces no es por un tema de viejo, es por los aceites que ponen y forman carbón. Si te acordás de una. Creo que se los conté. En una encontramos un auto que no arrancaba por presión de aceite. Cuando se saca el cárter, ¿saben lo que se encuentra en el chupador del cárter? Bueno, la más común que está pasando son los dientes de las correas que están húmedas, ¿no? Bueno, esto no. ¿Sabes lo que se encontró? Cuando agarras un bidón de aceite nuevo, que le sacás el protector, te lo juro. El protector ese que parece como de aluminio, papel de aluminio, lo sacás, ese estaba pegado en el chupador. Y no arrancaba por protección. No hay presión de aceite y no te dejó arrancar. En un 3008 creo que era también. Viene protegido. Sí. Pero vos fijate, o sea, ese es el que le cambió el aceite. No hay otro culpable. El mundo de la sonda es terrible. No es solamente ir y medir, si la cambio, no. Has cambiado sonda y sigue sin funcionar. No, pero por eso vos está bueno ahora lo que está diciendo. Por eso no te tenés que quedar en la sonda. Porque estás matando al mensajero. Puede ser el escape. La sonda te está midiendo lo que está pasando. Lo que sale. No lo mates al mensajero. Entonces, yo me voy a ver milisegundos, o sea, tiempo de inyección, a ver qué está pasando. Me voy a ver el vacío en el múltiple, en el mapa. Me voy a ver el avance. ¿Cuánto avance tiene? ¿Cuántos grados de avance tiene? Acelero y me fijo en la reacción. Y si se me sigue complicando, pongo en ese vacío el vacuómetro. ¿Sí? Porque a veces te está tapando. Alguien que usó un aceite de porquería, que no tenía detergentes, le pone un aceite con detergentes, empieza a limpiar el motor adentro y te tapa una pasada de gases. ¿Sí? Y te vuelve loco. Es que si no puede pasar por ahí, va a tratar de pasar por otro lado si tiene un bypass. Entonces, ¿dónde se empiezan a cruzar los gases? Y ahí te estás volviendo loco por ahí. ¿Entendés más o menos por dónde va? Pero si vos mirás los valores de inyección y después tenés que seguir las mangueras para ver dónde van.
Sacá la manguera, fíjate, soplala, fíjate del pico de dónde sale, a dónde va y qué es lo que sucede si pones otra manguera y demás. Porque los vapores lo tiene que sacar para afuera, sí o sí, si no va a reventar algo. Ahora, ¿por qué no dibuja la sonda? Bueno, estar recibiendo algo. Vos matás al mensajero y en realidad es lo que está pasando en el motor. ¿Sí? Guarda con eso siempre. Es lo mismo que echarle la culpa al sensor de RPM cuando pusieron mala punta una distribución. De los más viejitos, porque hoy ya no te lo deja arrancar. Pero decís, bueno, no me acelera, me regula distinto. Cuando empezás a averiguar, sí, le cambié la distribución hace 15 días y cuando vas a ver, hay un día de diferencia. ¿Sí? Ahí con el vacuómetro también te lo tira atrasado. Las computadoras no es. ¿Entendés? Entonces siempre ahí hay que seguir el camino. Nunca maten al mensajero. Si vos tenés otra sonda para cambiar, en ese caso podés cambiar, siempre guárdese una sonda que cambien, que ande bien para hacer estas pruebas. Porque compras una sonda y en realidad, porque llega un momento que por ahí te vuelve loco y dices, me voy a comprar sonda. Bueno, tenés una sonda, esta andaba, y no puede ser que no, bueno, buscar el problema por otro lado. Porque lo que te está diciendo la sonda es lo que está pasando, no tiene la culpa de lo que está pasando. Te está diciendo, acá hay una mezcla pobre. No me eches la culpa a mí, yo te lo estoy contando. ¿Sí? Entonces hay que buscar el porqué. Por eso tenés que irte a ver los otros valores y yo siempre ahí también saco el vacuómetro. Saco el vacuómetro. El vacuómetro es... No le dan bola y ahí tenías manguera encima, porque en algunos casos se te complica encontrar. Ahí sacás esa misma manguera que Claro. Si tenés un servo pinchado, servo pinchado, chupada de aire, la sonda ¿dónde va a estar? Ahí se empieza a complicar, porque entra oxígeno. Bueno, ¿qué hago? Empobrezco. Le dice, está pobre, le dice. Enriquece la sonda. Igual a veces siempre enriquece. ¿Es la sonda o qué es? Por eso ahí hay que buscar todos los valores, empezar a mirar todos los valores de los otros sensores. Yo pongo el vacuómetro también. También puede ser porque estoy gordo de nafta. Si tiene el regulador que está mal y tiene 4 bar y tiene que tener 3. Qué sé yo. Pueden ser muchas las causas. Pero por dar ideas, ¿sí? Una chupada de aire te empobrece la mezcla y lo que va a hacer la compu es engordarla. Y no es la sonda. La sonda está diciendo está pobre, listo, acá tenés nafta. Claro. ¿Sí? Entonces nunca se olviden que el sensor es el mensajero. Hay que buscar el porqué en dónde está. ¿Está? ¿Estamos acá más o menos? Vamos a ver el apunte. A ver. Bueno, esto no sé si se va a ver, pero... Hay algo muy interesante. El apunte está resumido, ¿sí? Para que lo lean en sus respectivos hogares. Pero tienen, por ejemplo, bueno, acá está el tema del color y de los cables, que esto ya lo habíamos visto. Igual ahora lo tienen anotado. Esto es muy básico, es donde está la ubicación de la sonda y demás. Sensor de oxígeno, ubicación, localizado en el escape, bueno, gran noticia, ¿no? El sensor de oxígeno mide la concentración de oxígeno remanente en el humo de un auto. El sensor convierte la cantidad de oxígeno de los gases que produce el automóvil en señal eléctrica. La EQ toma esa señal y así se da cuenta si la mezcla de gasolina-aire está en un punto óptimo. Si no lo está, toma medidas para hacerlo. Tipo de sensor. El elemento sensor es usualmente un bulbo hecho de circonio cerámico cubierto en ambos lados con una capa fina de platino. ¿Sí? Esto por un lado. Esto es interesante porque, por ejemplo, si yo tengo un motor en B, ¿vieron que siempre aparece banco 1 o banco 2 en los que escanearon?
Bueno, cuando me dice banco 1 y banco 2, es porque si yo tengo un motor en B, el banco 1 va a ser una del lado de las B y el banco 2 va a ser el otro lado de la B. Estoy hablando de un motor en B, B corta, ¿sí? Entonces voy a tener sensor 1, banco 1, sensor 2, banco 1. ¿Me siguen? Motor en B. Sensor 1, banco 2, del otro lado de la B, del motor. Sensor 2, banco 2. ¿Cuántos son? 4 sondas y 2 catalizadores. ¿Para qué te compraste un B8 o un B6? ¿Sí? Ahora, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno. Sensores de oxígeno y relación aire-combustible. El SM utiliza un sensor de oxígeno para asegurarse que la relación aire-combustible en el convertidor catalítico sea correcta. Sobre la base de la señal del sensor de oxígeno, el SM ajusta la cantidad de combustible que debe inyectar en la corriente de aire de admisión. En la figura 2 se puede ver la ubicación más frecuente de este sensor. Bueno, ahí están los dos sensores, ¿sí? El sensor 1 que está antes del catalizador. El otro sensor, banco 1, banco 2, lo dice, después lo van a ver en el apunte, y está el que está después del catalizador, ¿sí? En los modelos antiguos de la década del 90 se empleaba un denominado sensor de titanio o titanio. Los vehículos con OBD2 requieren dos sensores de oxígeno, una antes y otro después del convertidor catalítico, o sea, del catalizador. El sensor de oxígeno, sensor de relación de aire-combustible, ubicado antes del convertidor catalítico, es utilizado por la compu, o sea, por la ECU, para ajustar la relación aire-combustible. O sea, el uno es el que va a decirle está pobre rico, ¿sí? Este sensor en términos OBD2 se conoce como sensor 1 o sensor de banco 1. En los motores en B se los conoce como sensor 1, banco 1, ¿sí? Sensor 1 de banco 2. El sensor de oxígeno ubicado después del convertidor catalítico es usado por el SM para determinar la eficacia del convertidor catalítico, o sea, para ver cómo está el catalizador. Este sensor se denomina sensor 2 o sensor de banco 2. En los motores en B con dos convertidores catalíticos se tendrá un sensor de banco 2 y un sensor de banco 2. ¿Qué dije? Un sensor 2 de banco 1 y un sensor 2 de banco 2. El estilo de sensor de oxígeno, mostrando la figura 13, es el más común. Está hecho de circonio, dióxido de circonio, el que me preguntaba ahí de que era una sonda de que está hecha, electrodos de platino y un calentador. El sensor de oxígeno genera una señal de tensión basada en la cantidad de oxígeno en los gases de escape en comparación con el oxígeno atmosférico. El elemento de óxido de circonio está expuesto de un lado a la corriente de escape, el otro lado queda abierto a la atmósfera, ¿sí? Ahí es donde está el elemento adentro, lo van a ver después, brida, electrodo de platino, electrolito sólido, elemento de circonio, electrodo de platino, calentador, que sería el calefactor, y el revestimiento cerámico, ¿sí? Acá pasan los gases de escapes y ahí está la sonda al lado, ¿está? Cada lado tiene un electrodo de platino unido a un elemento de dióxido de circonio. Los electrodos de platino conducen el voltaje generado. La contaminación o corrosión de los electrodos de platino o elementos de circonio reducirá la tensión de la señal de la salida generada. En la figura 14 se puede apreciar el funcionamiento de este sensor. Esto es para que vean, acá arriba dice fuerza electromotriz elevada, fuerza electromotriz débil, que es FEM, fuerza electromotriz, es nada más y nada menos que voltaje. No se compliquen la vida. Cuando dice fuerza electromotriz es voltaje, ¿sí? Y da una comparación entre un voltaje alto y un voltaje bajo. O sea, mezcla rica o mezcla pobre. Cuando hay menos oxígeno en el escape, hay una gran diferencia en el contenido de oxígeno en comparación con el lado que está expuesto a la atmósfera. Esto produce una señal de voltaje más alto. Cuando hay más oxígeno en el escape, hay una pequeña diferencia y la salida de tensión es baja. Si el contenido de oxígeno de escape es alto, la salida de voltaje del sensor es bajo. Cuando el contenido de oxígeno, ¿por qué? Porque es pobre.
Cuando el contenido de oxígeno de escape es bajo, la tensión de la señal de la salida del sensor de oxígeno es alta. Cuanto mayor sea la diferencia en el contenido de oxígeno entre la corriente de escape y la atmósfera, mayor es la tensión de la señal generada por el sensor. Tabla 1. En la base a la señal del sensor de oxígeno, la EQ puede determinar si la relación aire-combustible es rica o pobre y ajustar la mezcla de combustible en consecuencia. Una mezcla rica consume casi todo el oxígeno, por lo cual la señal de tensión es alta, con valores de 0,6 a 1 volt. Una mezcla pobre tiene más oxígeno disponible después de la combustión de una mezcla rica, por lo que la tensión de la señal es baja, 0,1 volt a 0,4 volt. En la relación aire-combustible estequiométrica 14,7 a 1, que sería, el voltaje de la señal del sensor es aproximadamente de 0,45 volt, que es lo que decíamos, 450 milivolts, ¿sí? El sensor de oxígeno es capaz de detectar si la mezcla de combustible es rica o pobre y hacer que la EQ actúe en consecuencia para obtener una mezcla estequiométrica, que es lo que va a tratar de hacer todo el tiempo. Pequeños cambios en la relación aire-combustible respecto al punto estequiométrico cambia radicalmente la tensión de la señal. Funcionamiento del sensor de oxígeno. Si hay menos oxígeno en el escape, hay una gran diferencia en el contenido de oxígeno en comparación con el lado que está expuesto a la atmósfera. Esto produce una señal de voltaje más alto. Cuando hay más oxígeno en el escape, hay una pequeña diferencia y la salida de tensión es baja. Una mezcla rica no se mide con precisión hasta que el sensor de oxígeno ha alcanzado la temperatura de funcionamiento. Por eso remarco el tema de la temperatura. Cuando está frío, el sensor de oxígeno actúa como una resistencia que varía con la temperatura. A la temperatura de funcionamiento adecuada del motor, el sensor de oxígeno actúa como una batería para poder generar la salida de señal exacta. Es esencial que el sensor de oxígeno se mantenga a altas temperaturas. El sensor de oxígeno solo genera una señal precisa cuando ha alcanzado una temperatura mínima de 400 grados centígrados o 750 Fahrenheit. Nosotros decimos 330, que ya con eso ya anda bien. Para calentar rápidamente el sensor de oxígeno y mantenerlo caliente en condiciones de carga y de inactividad, el sensor de oxígeno tiene un calentador incorporado. Este calentador es controlado por la PCM, o sea, por la compu. Vean la figura 17 los tipos de señal que podrían medir en la salida de este sensor con un osciloscopio. Estas son algunas mediciones: señal normal, señales anormales. ¿Sí? Estas son señales anormales y estas son señales normales. ¿Sí? Diferentes señales generadas por los sensores de oxígeno. Estas son las que están bien, estas son las que están mal. ¿Sí? Bueno, este es el banco 1, la primera. Después, una sonda en buen estado ahorra hasta un 15% de combustible. Acá hay una, voy a agrandar un poquito para que se vea. Kilómetros recorridos, 14.000. Sonda lambda, sonda vieja dañada, perdón. Kilómetros recorridos en el año, 14.000. Sonda vieja, 14.000 kilómetros. Una sonda nueva, 14.000 kilómetros. Consumo medio de gasolina, de combustible, 9 en la sonda dañada o vieja, 9,6 kilómetros por litro, en la otra 11,1 kilómetros por litro. Consumo anual de combustible, 1.456 contra 1.260, o sea, son 200 litros menos al año. Hagan la cuenta, 200 litros de nafta, con lo que vale la nafta, en un año, ¿cuánto ahorraste? ¿Sí? Así de simple es la cuenta. Economía de economía de 196 litros en un año, ¿sí? Con una sonda nada más. Y acá voy a agrandar porque vamos a ir por cada uno de estos cuadros para terminar. Perjuicio de una sonda vieja, sonda desgastada con defecto. No mide correctamente la cantidad de oxígeno en los gases de escape, mayor consumo de combustible, peor desempeño del motor, mayor emisión de gases contaminantes, daños al catalizador. Sonda nueva, en buenas condiciones, beneficio de una sonda nueva.
genera señales eléctricas precisas que determinan el volumen exacto de inyección de combustible, ahorro de hasta un 15% de combustible, mayor potencia del motor, protección al medio ambiente, mayor vida útil del catalizador. ¿Sí? Vamos a la de abajo. Daños, causas y soluciones. Voy a agrandar más para que se vea mejor. Estado de la sonda lambda. Coloración verdoso granulado. Esto alguna vez me ha pasado. ¿A qué se debe? Posible causa. Ha escapado anticongelante y ha entrado en la cámara de combustión. ¿Sí? Bueno, medida. Comprobar si el bloque, motor o tapa de cilindro, o junta tapa de cilindro, que acá dice empaquetadura de la culata, están desgastados o agrietados, sustituir la sonda lambda. Siempre acá se sustituye. Estado de la sonda lambda ennegrecida, manchada de aceite. Bueno, del motor, no hay duda. ¿Está? Posible causa, exceso de consumo de aceite. Más fácil, imposible. Comprobar el desgaste de las guías, asiento de las válvulas y los anillos del cilindro hacia los aros. Sustituir la sonda. Estado de la sonda, coloración marrón oscuro. Mezcla aire y combustible demasiado rica. Comprobar los tiempos de inyección, la presión de combustible y posibles fugas en los inyectores. O sea, que no queden goteando, que cierren bien. ¿Sí? Sustituir la sonda lambda. Vamos a los otros de acá y ya terminamos. Estado de la sonda, coloración rojizo o blanco, que acá tienen los dos. Aditivos en la gasolina, lo que les venía diciendo. Estos aditivos que le ponen a la nafta, van a encontrar una sonda blanca, que yo tenía una por acá. Esta, está emblanquecida. ¿Sí? Emblanquecida. Aditivos para la nafta. Ponele esto que va a andar joya, te dice. Chequear si el motor acepta tales aditivos, también asegurarse si el aditivo es el ideal para ese motor o combustible, sustituir la sonda lambda. No pongan aditivos, es mi consejo. ¿Sí? Estado de la sonda cable roto, bueno, posible excesiva tensión del cable, o sea, tensión en cuanto a que está tirando, no tensión eléctrica. Medidas, verificar la instalación eléctrica, sustituir la sonda lambda. Y por último, estado de la sonda lambda, el tubo moldeado del cable está dañado. Bueno, masazo. Impactos externos, sustituir la sonda. ¿Sí? Esa le dieron para que tenga con un par de golpes. Bueno, estos serían los análisis de la sonda, pero siempre tengan en cuenta que el consumo va a variar siempre en cuanto tengamos una buena sonda que mida bien, ¿sí? Un 15% de consumo y a veces más también. Esto lo hemos comprobado, lo comprobamos todo el tiempo, con una sonda que andaba mal y una sonda que anda bien, ¿tá? Así que, bueno, esto se lo paso ahora en los apuntes, para que lo tengan, para que lo revisen y para que lo lean, ¿sí? Se lo aprendan de memoria. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, dudas, quejas? ¿El diseño, Gastón, de las sondas es por el fabricante que se le antoja hacerlo o tiene algo que ver? ¿Que son diferentes? Depende cilindrada, por ende tamaño del caño, por ende tamaño de masa de gases quemados que tiene que medir. ¿Sí? Entonces depende de la Yo no puedo venir con esta sonda, la corto acá y se la pongo a cualquier auto. No. Cuando compres una sonda genérica, pedí para el auto que vas a comprar. Perdón la pregunta, boludo. No, pero está muy bien. Cosa, está muy bien. Nunca me lo habían hecho, de hecho. Está perfecta la pregunta. Y está buenísimo que te lo preguntes. Después para la conexión de la genérica te viene con el mapeo de la conexión. Eso tenés que hacer vos. Y bueno, pero van a andar buscando. Pero es una pavada. Vamos a contestar esto que también está bueno. Vamos a contestarlo acá, así no se van, no quiero que se vayan con ninguna duda, por más que se vayan con duda, después la pasan por el grupo, ¿no? Pero compra una sonda genérica. Vamos a suponer que esto es una sonda genérica de 4 cables. ¿Sí? Acá no se cumple lo que me dijo el profe, no hay 2 cables blancos. No hay 2 cables blancos, así que los que tendrían que ser de calefactor, ¿y cuáles son? Si prestan atención a la vista,
Fíjense que los 12 volt, el cable, hacen un toquecito más grueso. Es un pequeño indicio que se suele cumplir, no siempre, pero se suele cumplir. ¿Sí? Porque estoy alimentando una resistencia. ¿Está? Lo otro, que pongámosle que los 4 cables son iguales. Lo que me dijo el cable tampoco se cumple. Este me está diciendo cualquiera. Agarrás el tester y medís la resistencia de la sonda, del calefactor de la sonda. 2 de estos cables te van a medir el calefactor, que es una resistencia. Te va a dar un ohmiaje en ohm. ¿Sí? Empezás de 200 ohm. ¿Está? Y los otros 2 son señal y masa, que no importa cómo los conectes, los pinchás, haces andar la sonda, los pinchás y ahí te vas a dar cuenta si te da menos 580 o 580 milivolts. Si te da 580 milivolts, con la punta del tester en rojo y en negro, te das cuenta cuál es el positivo y negativo. O sea que ya encontraste los del calefactor por resistencia y encontraste señal positivo y negativo por el tester en milivolts. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Hacemos la prueba con ohm? ¿Por qué no me creen? ¿Esto después la vamos a probar abajo? Así tipo funciona. Obvio. El factor no anda, quiere decir que la sonda puede seguir funcionando normalmente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? Si el calefactor no anda, la sonda no anda, puede andar tranquilamente. Son 2 circuitos separados. Nada más. Funciona. Usar otro tester, ¿no? Ahí, compañero, Que lo trajo y nunca lo estamos usando. No, este. Vamos acá. A ver si se lo compramos o no se lo compramos. Lo tiene que vender. Ah, vos porque le querés comprar, querés saber si Este no se anda. vende. La otra clase de que le Si dio no lo por quiere vender a los compañeros por algo será, ¿no? A mí me da tiene miedo, qué sé yo. ¿Cuál era el que les pasé? Bueno, primero vamos a prenderlo. Vamos a poner continuidad para medir que estén tocándose los cables, que no haya problema en los cables. A ver si se ve ahí. Sí, se está viendo lo que estamos haciendo. ¿Hace ruido? Yo no escucho nada. Sí, ahí lo escuché. Que me estoy volviendo viejo. ¿Llegás ahí? Nada. ¿Cuáles son? ¿Primero y segundo de allá? Primero, segundo. Ahí tenés la resistencia. 10 ohm. ¿Sí? Del otro lado tendría que ser. No te marca nada. Nada, debe ser la señal. ¿Sí? Sí, señal. ¿Quién tiene un encendedor? No me cago. Están colgando la prueba. Ahí está. Uno que tenga el tester. Medí en los 2 de acá, ¿no? Sí, los dos te la. Los 2 de la punta de acá. Esos son los de la calefactora. ¿De acá o del otro? Los 2 de esta punta. No está marcado. Pará, la estamos dando resistencia. Pongámoslo en 2 volts, no seamos tan malos. Ahí se quemó. 2 volts en continua. Ahí vamos. Bueno, Dale gas. y esta era la sonda que no anda Chan. No tira nada esta, ¿eh? Alguien va como acá. Y están negativos, ya sí que están en revés. Ahí tiró uno. Con un encendedor estamos queriendo llegar a 330 grados, ¿no? 3. Vamos bien. Pero ¿ves que vamos viendo? vas bien. Vamos viendo, ¿eh? Vamos No sale viendo. el tester, bajale un poquito más que no sale el tester. No veo nada yo. Ahí. Ahí vamos viendo. Recién no teníamos nada, ¿eh? ¿Ven que hay que tomar temperatura? Estamos con un encendedor. 13. Ya identificamos los dos. Dejalo porque ya va a derretir. Ya está, la prueba ya está. Mirá, sigue tirando para arriba, ¿eh? Sigue tirando para arriba.
Sí, lo que pasa es que Ahí tenés, se fue a 30, 26 y ahora está en 26. ¿Sí? Bueno, ahí bajando. Y en baja. ¿Está? Entonces, midiendo, identificamos el resistor, que son los dos primeros cables. Y los otros dos son los de la sonda. Que encima vos los tenías al revés porque te estaba dando menos. Sí. Sería positivo, ¿cuál? No te acuerdas, ¿no? Pero bueno, midiendo. El negro estaba en la punta. Este. El negro casi siempre es señal. Sí. El gris era positivo, me parece, ¿eh? Sí. Sí. No, te está dando menos. Este positivo. Cambialo. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. El gris es positivo. Espera. Te estoy complicando la vida. Nah. Ahí. Ahí Ahí, está. ahí no da menos. El de la punta de allá es rojo. Ahí da menos. O sea, Este que, es el de la positivo. punta de acá se da. El gris es señal, el negro es masa de la señal, el blanco y el violeta son calefactor. ¿Sí? Midiendo. Perfecto. ¿Estamos? Mira cómo me dejó la sonda. Mala combustión tu Era nueva, loco, esta sonda. Y eso con una pistola de calor es mejor. A probar. Sí, nosotros, esto sabés, si querés probarla rápido, una sonda. No. Está caliente. La metés adentro del caño de escape y tomás la medición. Claro. Tenés temperatura. O sea, tenés motor en marcha, metés la sonda dentro del caño de escape y medí. Con el tester, en escala de Bohr. Así de simple. Vas a ver que se mueve. Todas las ondas, lo que es señal, siempre es el negro. Bueno, sí en la mayoría, pero por eso la medición está primero que mi palabra. El manual te dice eso. Yo después comprobé que no se cumplen todas. Y acá lo estamos comprobando en vivo y en directo. No se está cumpliendo. Primero, no hay dos cables blancos. No hay dos cables, correcto. No hay dos cables blancos. Pero en la gran mayoría, sí. Pero este guacho, no. Es decir, pues, si tiene violeta no es otra cosa, digamos. Cambiaron de color nada más. Cambiaron de color. Perfecto. Acá tenés los dos blancos y estos dos. En este sí se debería cumplir. ¿Sí? El negro es señal, el gris es masa de señal y los dos blancos, positivo y negativo, 12 volt para el calefactor de la sonda. ¿Sí? Entonces, sí, respetamos esto. Es decir, sacamos esto, tenemos que poner lo mismo. Porque si compras alguna alternativa, no te viene con esto exactamente igual. Te puede venir así. Si compras una Bosch, te viene así, totalmente diferente. O respetamos todos estos agujeritos. No. Vos pedí para el... Casi muere. Vos pedí para el auto que es. Nosotros el otro día cambiamos una de Peugeot 106 y nos iba la del 206. ¿Por qué? Sí, son muy parecidos. Porque es el mismo motor. Sí, la ficha. Para 106 ya no hay. Porque es una casa de instrucción donde compramos siempre. Pero trajo la de 206, una genérica, cortamos la ficha, soldamos, bajamos, había una pequeña diferencia en esta zona. De hecho, está en la caja. Había una pequeña diferencia. Pero vos pedís para el auto que está por catálogo. Claro, porque No hay te asustes si en no cajitas de Bosch universales, son todas así. No, tiene que andar bien, sí, enrojan todo, pero son así. Totalmente diferentes. Claro. Guarda con los vendedores también. Leer tendría que leer si igual. querés catálogo, si vos solo te comprás por sonda Bosch, yo te paso catálogo. Yo estoy cansado de cambiar, la sonda no me está funcionando, se hace todo, comprarla, poner la otra, o es lenta, ¿y cómo le reclamas al chavo? Es lenta y es lenta y es lenta, marca cuando quiere, por ahí paras en un semáforo, y es nueva, recién colocadita en ¿Y la casa. anterior qué hacía? No, la otra estaba muerta. Bueno, es la sonda o la conexión. Si las conexiones están bien puestas. Y esa es lo que es la pregunta que yo iba. Solamente funciona cuando yo lo tenía acelerado. Cuando yo lo exigía más o menos 2000 vueltas, ahí empezaba a revivir. Acordate siempre de la temperatura. Vos viste que nosotros No le tuve la dábamos posibilidad de sacar otro auto, porque no tenía otro auto para sacar. derecho viejo, recién le dábamos con el encendedor fuego y no marcaba nada. Hasta después de un ratito.
estamos dando fuego, Sí. no gases, Sí, no. fuego. O sea, hasta que no le das temperatura a la sonda, tenés que esperar a que caliente la sonda para que empiece a lograr. Una vez que tengas tu temperatura de funcionamiento, ahí sí. Pero importantísimo también las conexiones y, bueno, por obviedad, la rosca. El otro día, la del 206, yo la medí con calibre porque no la podíamos hacer entrar, pero viene, como está agarrada en el escape y está recontrapretada para que no pierda, para lo que hace que la presión, tenía 0,10 de diferencia, para que se deforme la rosca y entre, de hecho la pusimos en la red. Pero ya estábamos por, le pifió la sonda, ya la habíamos sacado, que nos había costado un montón, 140.000 kilómetros puestos, imagínate lo agarrada que estaba. Entonces empezamos con el laburito de tiki, W, tiki, W, hasta que salió. Cuando la vamos a poner, no quería entrar. Bueno, agarro el calibre, mido las dos, 0,10, no, esta tiene que entrar. Empecé a darle pasito, taca, entró perfecto, la apretamos bien, perfecto, movimos la arandela para que lo apretara, joya. Y anduvo perfecto, de hecho está el video de andaba perfecto. Siempre fíjense bien las conexiones. Una cosa que les digo, me ha pasado de cambiar una sonda por precalefactor corto, cambiamos la sonda, ponemos una genérica que trae el dueño del auto, conectamos todo, por eso aprendí a empalmar primero así, tenerla separada con un pedacito de cinta, probarla y después sueldo con termocontraíble y toda la historia. En algunos autos son los dos cables blancos, no identificaste el positivo antes, pero si vos compras una genérica no sabes cuál es el positivo acá tampoco. Entonces nos seguía marcando, habiendo cambiado la sonda, nos seguía marcando precalefactor en corto y dimos vuelta a los cables y se fue la falla. Sonda nueva. Sí. Dimos vuelta a los dos cables blancos, Siempre dimos vuelta a los dos da cables vuelta a blancos. los cables. Y nada. Volvimos por la falla, dimos la vuelta, nunca más. Y listo. ¿Sí? Perfecto. Otra pregunta y ya Si dejo. encontrás el correo que te voy a mandar. Vale, ahora me fijo. Sí, Estos dos, obviamente, vienen uno de una fusilera y el otro es una masa. sí, La señal va a la computadora sí. y la masa también viene a la computadora. Sí. Esta masa, si no tenemos buena masa, porque en algún lado se quedó, ¿yo le puedo dar negativo así como viene de la batería? Dale del blog. ¿Del blog? Sí, Está. sí, dale del blog. Con- Y esta te la suele Porque mandar. suele pasar a veces que lo medís y el resto casi no Suele tiene masa. venir con el aire, el difusible, ¿no? La del precalefactor. Ujú. De hecho, lo van a ver. Sí, siempre el problema está de acá para la Lo instalación. vamos a ver en acá. el diagrama eléctrico. Y otra cosa, que cuando midan, a ver si le llega o no 12 volts, muchas veces están midiendo, que a nosotros nos ha pasado, en contacto, y no le llega, y decir, en la EFU, ¿qué pasa? Como salgo, le das un toquecito de arranque y te mide los 12 volts. ¿Sí? Porque no está calentando la sonda del PP porque no está girando. O sea, se pone como cuando habíamos hablado por la bomba de combustible. Exactamente. Casi algo parecido a eso. Exactamente, voy a quedar atrás. Exactamente. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, Excelente. saludos a todos desde el ICL. Chau, chau. ¿Va a repartir? Gracias por estar. ¿Va a repartir esto?